Hola, bienvenidos a Estuviendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. Quien os habla, Manuel García. Hoy vengo a hablaros de un tema que ha surgido ya en varias ocasiones con familias de alumnos míos y que yo creo que es de interés para muchas personas, que son las técnicas de estudio. En todas las empresas, en todas las fábricas se busca la eficiencia por encima de todo. Es decir, el hacer las cosas en el menor tiempo posible con el mayor resultado. Y esto muchas veces no somos capaces de saberlo aplicar a nuestros hijos porque pierden tiempo estudiando textos muy grandes o no de la mejor forma posible, no saben todavía de qué forma aplicar o técnicas que ellos creen que son apropiadas para el estudio. Entonces hoy vengo a explicar algunas técnicas que pueden hacer que vuestros hijos pues aprovechen mejor el tiempo y no tengan que pasar tanto tiempo estudiando algunas materias, ¿no? Bueno, lo primero, está claro que el generar unas buenas técnicas de estudio tiene muchos beneficios, como por ejemplo mejorar la motivación. Hay muchos alumnos que tras muchas horas de estudio no consiguen los resultados esperados y eso pues puede hacer que desfallezcan en el intento y que no quieran o que pierdan las ganas por estudiar algunos contenidos, ¿no? Entonces, el aplicar unas acertadas técnicas de estudio mejora esto. También mejora el interés, porque tenemos desinterés hacia todo lo que no se nos da bien. Por ejemplo, la gente que no se le da bien las matemáticas suelen decir que las matemáticas son muy aburridas. O si eres muy malo jugando al fútbol, como en mi caso, pues no te gusta el fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, el saber aplicar unas buenas técnicas de estudio y hacerlo de forma efectiva y ver buenos resultados, pues hace que mejore tu interés. También mejoramos la autonomía, porque cuando un alumno ve que por sí solo, un alumno me refiero a vuestros hijos, ¿no? Que un alumno ve que por sí solo puede hacer algo de forma correcta y de forma adecuada y que después obtiene buenos resultados, pues va a hacer que él quiera seguir haciéndolo solo. Poco a poco va a mejorar su autonomía. Y también una mayor iniciativa y creatividad, porque ahora cuando veáis las técnicas que os voy a proponer, pues vais a ver que mejorará todas estas cosas que estoy diciendo. Que como siempre yo enfoco esto sobre todo a niños de primaria y de la ESO, ¿vale? Es aplicable a otros cursos superiores, pero bueno, en principio voy a centrarme en lo que tengo más cercano, ¿no? Que sería primaria e infantil. Perdón, primaria y la ESO. Disculpa, los de infantil todavía son muy pequeñitos para estas cosas. Bueno, cuando afrontamos un tema, cuando nuestros hijos afrontan un tema sobre el que estudiar, deben empezar por hacer lo que se llama una prelectura, una lectura previa. Esto consistiría ni más ni menos que en coger toda la materia, todo lo que tienen que preparar para el control, no el día antes, que esto yo creo que no hace falta ni decirlo, hay que hacerlo siempre con tiempo, pues coger el material que tienen que estudiar y hacer una lectura de los puntos que tienen, si tienen ya algún resumen hecho o alguna puntualización, es decir, los contenidos redactados por puntos, verlos poco a poco, uno a uno. Eso sería lo primero. Tras esta primera prelectura, una lectura rápida, no hace falta detenerse tanto, pasaríamos a lo que sería una de las bases del estudio, que sería la lectura comprensiva. Una lectura comprensiva, ¿cómo se hace? Pues es importante detenerse en cada párrafo. Seguramente tendrán el texto dividido en párrafos. Entonces es importante detenerse, comprender y a decir en voz alta lo que ha leído, de qué va, lo que está leyendo y que vaya poco a poco interiorizando cada párrafo en su mente, ¿vale? Esto va a hacer, nos va a dar una mejor visión del contenido. Una vez que ya se ha leído de forma comprensiva todo el contenido, pues pasaríamos al subrayado. Pero antes hay una cosa que me he saltado y os quería comentar. Una cosa también que es muy efectiva es dividir la materia en partes. Si por ejemplo el niño está preparando el examen y tiene 6 días, 7 días por delante hasta el control y la materia es bastante extensa, lo ideal sería dividir esa materia en partes, en trocitos, ¿no? Para que cada día haga esto que os estoy proponiendo, cada día lo haga con cada materia. O sea, con cada mes, perdón. Antes de seguir, quería comentaros que si lo que está preparando
es bastante extenso y tiene todavía bastantes días por delante, pongamos 6-7 días por delante, lo ideal es dividir los contenidos por días, que no lo deje todo para el mismo día ni para 2 días, sino que poco a poco vaya fraccionando la tarea. Entonces, de esta forma se aplicará este esquema, estos pasos que estoy dando a cada contenido cada día, ¿vale? Bueno, sigo, ¿vale? Pasando la lectura comprensiva, pasaríamos al siguiente paso, que sería el subrayado. El subrayado nos ayuda a, de forma muy rápida y visual, ver lo importante de cada párrafo que ya hemos leído o de cada contenido que ya hemos leído en el paso anterior. ¿Cómo se subraya? Lo importante no es subrayar todo, ni llenar todo de colorines, como se suele hacer las primeras veces que se empieza a subrayar. Que los niños pues subrayan todo, no dejan ni un huequito sin colorear, sino que sería subrayar solo las palabras que creamos más importantes o la idea más importante, siendo por idea una frase corta o algunas palabras sueltas, de forma que cuando yo afronte de nuevo ese párrafo que ya he preleído, he leído comprensivamente y he subrayado, destaca mi mente, se va a ir directamente mi ojo a las palabras subrayadas y ya voy a saber de qué va ese párrafo. No me debo quedar solo con las palabras que he subrayado, sino que esas palabras subrayadas me lleven a esa comprensión previa que he hecho del párrafo. Bien, si seguimos un poco más, pasaríamos a hacer esquemas. Esta parte es un poco más complicada y requiere de bastantes ensayos. No pretendáis que vuestro hijo haga un buen esquema la primera vez que realice uno, sino que, pues, partiendo de lo subrayado, haríamos un pequeño esquema por cada punto o por cada bloque de contenido. ¿Cómo se haría? Se pondría el título del bloque. Los esquemas no tienen por qué ser ni verticales ni horizontales, sino que pueden tener diversas formas según la que más se adapte a vuestro hijo. Se pondría la idea principal y de ahí sacaríamos las ideas subrayadas previamente, desarrollando un poco cada una de ellas, esquematizando si se divide en apartados cada una de las ideas o si tiene una definición ponerla de forma corta, de tal manera que cuando yo afronte el esquema, cuando yo vea el esquema, me vaya trayendo a lo hecho anteriormente. También se puede hacer, en vez de esquemas, si os gusta más, mapas mentales. Los mapas mentales se suelen hacer en un folio, siempre con letra que se vea bien, grandecita, y también utilizando colores. Se pone la idea principal en el centro, lo normal es ponerla en el centro, y de ahí vamos ramificando los diferentes aspectos de los que estemos tratando con ese contenido, ¿vale? Sería el contenido en el centro, se le pone un recuadrito, un dibujo, un circulito, lo que sea, y de ahí se van sacando las ideas principales, cada uno de los puntos. También es una forma bastante interesante de resumir la información. Una vez que tenemos ya hecho estos esquemas, siguiendo todos los pasos, pasaríamos a resumir con nuestras palabras, es decir, nuestro hijo tendría que pasar a resumir con sus palabras, pero utilizando un vocabulario adecuado. Si hay alguna palabra técnica, la debe utilizar, pero si hay alguna palabra para explicar eso, se puede cambiar por una que le resulte más fácil, pero siempre de forma adecuada, que no sea un sinónimo muy general, ¿vale? Y pasaríamos a eso, a resumir o tomar apuntes, es decir, que él tenga, además de su temario, otros apuntes en una libreta en sucio, cualquier cosa, si prefiere folio o lo que sea, una explicación de su puño y letra sobre lo que ha estudiado, ¿vale? Eso sería bastante interesante. Y para terminar, una cosa que yo creo que es muy efectivo, que son las fichas de estudio. ¿Qué es esto de las fichas de estudio? Es una forma de estudiar, de memorizar, porque ya pasaríamos a la parte de memorizar. Una vez que hemos hecho todo esto, tendríamos que estudiar lo que hemos hecho. Las fichas de estudio podríamos hacerlo en cuartillas, en post-it, en unos papelitos que sean divertidos para darle un poquito de un ánimo lúdico, ¿no?, a lo que está haciendo. Y consistiría en, si estamos estudiando definiciones, por ejemplo, o fórmulas o algo que sea un poquito más extenso, por la parte de delante, por la parte frontal, pondríamos una palabra o una frase sobre lo que estamos estudiando. Y en la parte trasera estaría la explicación. Entonces se crean como unas tarjetitas
y se mezclan, se quedan todas puestas. Se pueden poner en orden o se pueden poner, si todo está relacionado, se puede mezclar. Si no, no los recomiendo. De forma que el hijo, o sea, vuestro hijo, cuando vea la parte frontal, ya sepa de qué va la parte trasera. Entonces, estudiaría, ve la parte frontal, él diría de forma oral lo que está detrás y se le da la vuelta y comprueba si lo que está diciendo es cierto. Esta es una buena forma de estudiar los contenidos. Y por último, para terminar, pues sería lo que ya vendría el repaso. Una vez seguido todos los pasos, ya todo aprendido, habría que dejar un tiempo para que eso asiente en la mente de nuestro hijo y después pasaríamos a lo que es el repaso. El repaso se puede hacer de muchas formas. Si lo hace él solo, pues puede ponerse a sí mismo preguntas y que él las responda. Eso sería una forma de hacer como un tipo test o un control, un posible control sobre lo que le vayan a examinar. O también podríamos utilizar reglas mnemotécnicas. Las reglas mnemotécnicas pues son estrategias que nos ayudan a recordar algunos contenidos que son difíciles de memorizar por su extensión o por el motivo que sea. Entonces esta regla pues nos facilita el llegar a esa definición o llegar a ese término de una forma más fácil. Bueno, pues estas son las reglas, los pasos que os propongo a seguir. Espero que los uséis, que los pongáis en práctica y si es así, pues me gustaría que en los comentarios de la publicación o directamente por correo a estuviendo@gmail.com pues que me comentéis qué os ha parecido, si lo estáis utilizando, si ya lo usabais o si tenéis algunas técnicas distintas que estáis usando con vuestro hijo y que sean efectivas, pues por favor ponedlas en los comentarios para que todos nos enriquezcamos, y que podamos ayudarnos unos a otros, que es de lo que se trata, ¿vale? Porque esto ya sabéis que lo hago para que todos mejoréis en familia y para que todos nuestros hijos puedan seguir evolucionando de la mejor forma posible. Así que nada, un abrazo a todos, de verdad, gracias por dedicarme ese ratito. Espero que os sea útil lo que os he nombrado. Y recordad ser felices, nos vemos en el próximo programa. Adiós.